El magistrado Eloy Espinosa, en entrevista con Enrique, manifestó su molestia con el comportamiento de sus colegas por no haber dado una respuesta al tema que llevó a la caída de un presidente por el término de incapacidad. Aquí el video. La respuesta a la demanda la demanda de competencia presentada por el Ejecutivo de Martín Vizcarra a propósito del primer caso de vacancia, de moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Ya sabemos en qué terminó ese caso, ya sabemos que Vizcarra fue vacado en el segundo, pero se esperaba de alguna manera que el Tribunal Constitucional diera una respuesta que vaya más allá para desactivar lo que ha sido una permanente bomba de tiempo de la democracia, que es este famoso causal. O esta famosa causal. El tribunal ha declarado improcedente esta demanda y estamos con Eloy Espinosa Saldaña, uno de los 3 magistrados en este caso, con el señor Ramos, con la señora Marianela Ledesma, la ponente, por cierto, que votaron a favor de esta demanda. Ha sido el voto en minoría, pero que sin duda pues tiene consecuencias. Doctor Espinosa Saldaña, gracias por estar con nosotros. Consecuencias. Mañana ya hay jóvenes que están convocando una marcha en la sede del Tribunal Constitucional. En Javier Prado, en fin, hay un evidente malestar en un sector de la población a partir de esta decisión. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Siempre es un placer estar en tu programa. ¿Su opinión sobre esta decisión final? Yo respeto mucho las consideraciones de mis compañeros, pero creo que su decisión ha sido un grave error, pues lo que se requiere de un tribunal constitucional es precisamente resolver los conflictos que se generen a partir de una interpretación imprecisa o poco fiel al texto constitucional. Salimos de una semana donde hemos tenido 3 presidentes, entonces en función a la aplicación de una causal de vacancia, grave incapacidad moral. Y lo que se nos pedía en este caso concreto era que dijéramos qué se entiende por incapacidad moral, cómo se puede tramitar ese tipo de cosas, cuál es el parámetro que hay que seguir al respecto. Eso es lo que se nos pedía. Y frente a esa situación, que era una situación para pacificar el país, para integrar al país, para ordenar al país, mis colegas, con todo respeto, salen con una salida formalista que va a señalar, no, miren, como en principio el caso me lo presentaron sobre la primera moción de vacancia, y la primera moción de vacancia, como dirían los chicos, ya fue, entonces yo ya no tengo más que decir. Y eso, Enrique, olvida varias cosas, si me permites. Olvida que los procesos competenciales, que es para el ciudadano común y corriente entienda, es cuando se está discutiendo cuál es el margen de acción que tiene un órgano del Estado frente a otro para que no invada las competencias de uno de otro, entonces son de impulso público. O sea, yo tengo que seguir investigando la situación y dando una respuesta a la situación si se generan sobre todo hechos que son de la misma naturaleza. O no era el mismo presidente el que se quería vacar, o no era la misma causal que se quería aplicar, o no era el mismo Congreso quien quería vacar. Entonces, obviamente no hay sustracción de materia aquí. Aquí se debió dar un pronunciamiento sobre el fondo y decir que es incapacidad moral y de establecer un trámite para tocar los casos que se pongan allí y hacer una evaluación si esto se ha respetado o no. Eso es lo que se debió hacer. Eso es lo que planteamos que se tenía que hacer. Pero lamentablemente entonces perdimos, y como respetuosos de lo que ocurre en un colegiado, entonces en un Estado constitucional tenemos que aceptar lo que se ha resuelto, aun cuando creamos que es un grave error. Es muy cierto lo que usted dice, doctor Espinosa Saldaña, porque sí, toca aceptarlo, ¿no? O sea, precisamente cuando defendemos al Tribunal Constitucional en decisiones que de repente están más cercanas, ¿no?, al pensamiento de sectores determinados y todo, bueno, en este caso toca aceptarlo de un lado, pero por otro lado surgen preguntas muy claras con respecto a lo que sería el futuro de este debate, que va a seguir, porque la incapacidad moral permanente va a estar ahí. Y el próximo gobierno no va a arreglar la estabilidad política del país, como es obvio, en el proceso en el que estamos metidos. No conocemos todavía lo que va a ser la sentencia en sí, pero número uno, ¿esto implica que la vacancia de Martín Vizcarra fue constitucional o no llegamos a responder esto? No llegamos a responder esto porque los colegas se han pronunciado sobre una cuestión formal, no han entrado al fondo de la discusión. Bien. No han entrado a decir si la vacancia es constitucional o no lo es. Perfecto. No lo han. Ahora,
En segundo término, en el debate se llegaron a plantear las posiciones de hacia dónde se podía ir. Por ejemplo, la suya propia. La suya propia establece si la incapacidad moral se aplica o no se aplica. Me refiero para saber hacia dónde va a ir el debate en un futuro. El debate en un futuro no es en un futuro, es mañana o pasado, porque el presidente Sagasti solo tiene 8 congresistas. Basta con que, por el ejemplo que ponía hace un rato, basta con que el señor Sagasti haga una fiesta medio escandalosa y entonces y el Congreso considera que eso es incapacidad moral y el señor Sagasti se va a su curul de nuevo. Entonces, para las próximas elecciones del 2021 hay 24 grupos acreditados, Enrique. Entonces, va a ser muy difícil que el que sea presidente o presidenta tenga mayoría parlamentaria. Y esta herida abierta está quedando, cualquiera lo puede aprovechar, porque no se ha permitido la posibilidad que nosotros planteábamos de ponerle un contenido material a esta incapacidad moral y establecer un trámite para ver cómo se manejaban los casos que pudieran tener que ver con este tipo de situaciones. Entonces, ese es el problema. Entonces, el problema está allí, es la bomba de tiempo que se ha dejado y que va en contra, con todo respeto a mis colegas, de la lógica de un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional está para pacificar, para acabar con conflictos, está para integrar, para generar consensos y salidas, está para ordenar, para asegurar que tengamos pautas claras sobre cómo podemos actuar. Ninguna de esas cosas hemos hecho. Ninguna de esas cosas hemos hecho aquí. Es verdad. Sin embargo, lo que hemos conocido de la ponencia de la doctora Ledesma se centraba, por ejemplo, en puntos como la cantidad de votos, ¿no? O sea, elevaba los votos que ya el Tribunal Constitucional lo había puesto en 87 hasta 104, me parece que es con lo que vacaron a Vizcarra, que eso tampoco nos respondía sobre el fondo de la cuestión. Entonces, más allá de esta decisión que ya está tomada, ¿cómo se podría volver a plantear el tema? ¿Necesariamente tenemos que estar otra vez al filo del abismo para que el TC pueda debatir sobre la materia? ¿O es el Congreso el que finalmente va a tener que especificar cuáles son los límites de esto a partir de una reforma constitucional? ¿De qué estamos hablando de aquí en adelante? Porque sí, yo he sido, muy optimista, he dicho 8 meses, pero esto puede abrirse, como usted señala, esta herida en cualquier momento. Mira, una primera especificación. En la primer borrador de Marianela Ledesma se hacía mucho énfasis en el tema de los votos. Y le dijimos, no, Marianela, ¿sabes qué? Entonces, la lógica del político es, si le pones un requisito, que sea abogado, que tenga un diploma y que tenga 100 votos, lo que importa son los 100 votos. Entonces, en la versión final de su ponencia, ella ponía bastantes otros elementos de juicio. Primero, que esto sea visto por una comisión del Congreso, luego que sea sometido a una doble votación del Pleno, o sea, y fuera de requisitos de establecer una serie de comportamientos que podrían ser considerados como comportamientos que fueran en una lógica dentro de lo que podría llamarse una incapacidad moral. Pero yo soy más radical incluso. Yo creo que la incapacidad moral es incapacidad mental. Así fue planteado en 1839, cuando vino la Constitución. Y que para todos estos comportamientos de mal desempeño de presidentes que se les acusa de mentir, de no tener comportamientos adecuados, está el juicio político, el artículo 100 de la Constitución. ¿Por qué confundimos donde no tenemos para confundir? Cuando ya tenemos un trámite previsto, la vacancia, Enrique, en cualquier libro de texto constitucional te lo dice, es un hecho objetivo que te demuestra que no estás en condición de ser presidente. Por eso, causal de vacancia es muerte. Causal de vacancia es renuncia. Causal de vacancia es te dieron un permiso para salir y te quedaste un mes fuera. O no te dieron permiso y te fuiste. Cosas objetivas. No es un mecanismo de control político, es un control institucional de constatar si estás en condición de ejercer el cargo. Entonces, las cuestiones de mal desempeño se trabajan en los países que tienen juicio político, en el escenario del juicio político, y nosotros lo tenemos. En la Constitución del 93 lo incorporó como parte del artículo 100. Lo que se quiere es tener aquí un espacio, pero ¿eso qué significaría? Que habría una comisión de acusaciones constitucionales, que habría un paso por una comisión permanente, que habría después una votación del Pleno, y eso es lo que no se quiere, hay que decirlo. Lo que se quiere es tener una puerta abierta para rápidamente y de manera express sacar a quien nos parezca inconveniente. Y eso, independientemente de
porque yo no soy un político ni hago afirmaciones políticas, eso es una preocupación constitucional porque está creando un escenario de desequilibrio o de potencial desequilibrio entre los poderes del Estado. Y eso sí es peligroso para un Estado constitucional. Exactamente. Este debate efectivamente no ha terminado. Le agradecemos su posición bastante clara y poder marcarnos un poquito el camino de lo que va a venir, porque eso, reitero, no es que recién empiece, pero sin duda no ha terminado y los peruanos nos merecemos una definición constitucional al respecto. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Por estar con nosotros esta noche. Y bueno, vamos. El magistrado terminó diciendo que la incapacidad es directamente a que no pueda uno ya gobernar, no a sus acciones. Por eso hay otros artículos que pueden usarse para tal efecto. Así estamos. Para más noticias, ya te lo voy contando.